Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos hoy aquí una persona muy interesante, un gran invitado, nada más y nada menos que Enrique Refollo. Enrique, buenos días. Pues muy buenos días y agradecido de estar aquí contigo y con toda la audiencia. Pues nosotros más todavía. Enrique Refollo es profesor de universidad, es un gran analista de geopolítica, una persona muy entendida que además está en el candelero, vamos a decir, porque está al día de todo lo que está ocurriendo, estos cambios tan brutales que estamos viendo y que no esperábamos a lo mejor, y que ha escrito un libro muy interesante, también lo ha escrito, es coautor junto con Guillermo Rocafort. Aquí lo tenemos, un libro muy oportuno, sobre todo Rusia y el nuevo orden mundial. Y muy interesante también, porque de eso no habla nadie, la multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico, porque claro, hablamos de multipolaridad y nos olvidamos de que España también está en el mundo. Pero, Enrique, lo primero, multipolaridad es una palabra casi nueva. Explícanos un poco qué significa. Sí, pues multipolaridad para una gran parte del mundo significa esperanza de un orden mundial distinto. Para el caso occidental es el sinónimo de desorden, caos, destrucción, etcétera, de que su orden unipolar basado en que Estados Unidos, Occidente, impone y el resto tiene que aceptar, pues sienten que eso ha llegado a su fin y que hay una alternativa, ese mundo multipolar impulsado particularmente por países como Rusia, especialmente a partir de 2022, así como también por China, que tiene sus fundamentos incluso en la época de la Guerra Fría, y otros países también se unen a ello, países como India, que no es poca cosa, otros como Irán y también diferentes países africanos. Y también la idea de la multipolaridad encaja en países de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que niega es la excepcionalidad de la vía occidental, de la vía de Estados Unidos, de que eso no es la universalidad, no es el cómputo del mundo, sino una parte del mundo, y que se rechaza tanto esa imposición hegemónica estadounidense sobre el mundo como la de cualquier otro. Se reconoce las diferencias, pero no en tanto de hay unos buenos, otros malos, unos más avanzados, otros más atrasados, sino uno ha llevado un camino, otro ha llevado otro. No es ni bueno ni malo, simplemente son distintos. Hay que respetar esas diferencias y no verlas como, bueno, aquí le venimos a dar ejemplo de unos contra otros y demás, sino cada uno con su espacio, con su sitio. De hecho, países como Rusia y China, también India, hablan de que ellos no son estados-nación, ellos son estados-civilización. Es mucho más que un simple Estado-nación, digamos, al sentido occidental, al sentido westfaliano. Y eso también, desde luego, nos dice, oigan, ¿y la hispanidad? La hispanidad es una gran civilización. Y en el mundo al que vamos, y pasamos ya de lo teórico a lo más práctico, es un mundo de gigantes. Aquí no vale de nada ser enano, por muy vistoso que sea cualquier enano mundial. Es el mundo de los gigantes, es el mundo de efectivamente Rusia, Eurasia, China, India, el llamado mundo árabe quizá, o mundo islámico, África como posibles potencias, el sudeste asiático con la ASEAN, y en el caso americano está la Norteamérica anglosajona y está Iberoamérica con Brasil, más España y Portugal. Es decir, unos conjuntos gigantescos y en un mundo de gigantes o eres un gigante o te unes o acabas aplastado. Y entonces en este sentido lo que vemos es, bueno, voy a añadir el tema de la multipolaridad y lo ponemos en el libro, el punto inicial es 1997, con la declaración ruso-china por un orden mundial multipolar. Ese es el punto de partida, el punto clave, 1997. Imaginémonos cómo estaba el mundo en aquella época, en la década más unipolar de todas, donde Estados Unidos se sentía el amo y señor del mundo. Y una Rusia devastada, decadente, debilitada, que además venía de la derrota con los yihadistas en Chechenia, una derrota autoinfligida por el propio poder de Yeltsin.
que no quería arreglar eso, que le estaban tirando sus asesores occidentales de, no, no, tú avanza, han avanzado las tropas, no, no, retíralas, retíralas, vas a conseguir esta posición, no, no, retíralas, retíralas. Es decir, algo que a lo mejor a muchos españoles nos suena de cómo, bueno, tienes un grupo terrorista y el nuevo gobierno, en vez de luchar y destruirlo, sí, decide acabar negociando, acabar dándole espacio y tal. Eso sí, en el caso de Rusia llegó Putin y se acabó el asunto, se acabó el yihadismo. Bueno, se acabó en grandes cantidades, luego han seguido habiendo atentados y demás, pero en grandes cantidades se acabó. La cuestión es que Rusia, precisamente, uno puede pensar, bueno, Rusia, país de eslavos, cristianos ortodoxos, sí, son la mayoría, pero no el todo. claro. Y lo que ellos se ven es, nosotros somos ni Europa ni Asia, somos Rusia-Eurasia, un concepto que también viene en su caso de finales del 19, sobre todo ya principios del 20, y por eso siempre también incorporo mucho la idea de, oigan, es que en el este los rusos ven el eurasianismo y en América es el hispanismo. Es decir, son dos ideas basadas en un imperio, imperio civilización, estado civilización, un cómputo de civilización y de que eso es la base para un actor global, para un bien común para todos nosotros. Esa es la idea. Hay Claro. unos elementos culturales, unos elementos que dan lugar a esa civilización, pero sobre todo, oigan, es que el mundo es el mundo de los gigantes, gigantes globales, gigantes mundiales. Si no nos damos cuenta de eso, no percibiremos que tenemos la posibilidad de unirnos y además la necesidad. Claro. Y de Eh, unirnos en unas condiciones de sentirnos más arropados, porque, por ejemplo, yo soy muy pesimista en el caso europeo. De hecho, digo, lo que más podría unir a Europa es el factor cristianismo y es el que la Unión Europea no menciona. Porque sí, dices, ¿qué nos unen con tantos y tantos en Europa, además de guerra? claro. Y lo que quieren unirnos ahora es por otra guerra, llevarnos a una guerra que no nos interesa, que no nos conviene y que nos alejen de nuestros verdaderos problemas. Bueno, Claro. Enrique, hay una cosa importante porque yo no sé si los seguidores saben que el mundo ha sido unipolar por ese imperio, digamos, estadounidense que impone, valga la redundancia, tras la Segunda Guerra Mundial, no abandonando Europa. Alemania sigue ocupada por los Estados Unidos. Digo ocupada porque tienen sus propias bases, cerca de 40.000 efectivos allí, de los cuales nunca han querido vaciarlo. Es decir, hemos vivido una etapa y hemos visto, y esta es mi pregunta, ese imperio, como todos, no va a durar 1000 años, ese mundo unipolar impuesto por los Estados Unidos, con los resultados que estamos viendo ahora, sobre todo en el caso de Europa, está en decadencia, está en retroceso, se cae una civilización más, la segunda occidental, la primera fue la romana. sí, efectivamente está en gran caída, pero además es una caída impuesta por ellos mismos. Es decir, los globalistas que tomaron el poder en Estados Unidos, lo que vieron, bueno, se acabó Estados Unidos y ahora Estados Unidos simplemente como una semilla que ha germinado, extiende sus raíces, sus ramas por todo el mundo y de repente todo el mundo es Estados Unidos. O sea, ya no existe el Estados Unidos que se conocía, sino que ahora todo el mundo, el poder estadounidense llega a todo el mundo, pero claro, los que estaban en Estados Unidos dicen, bueno, ¿y a nosotros qué nos queda entonces? Y por eso también aparece el factor Trump, el factor de ese elemento de, oigan, que nosotros también éramos un país con tradiciones y nuestras cosas y lo que han dicho es vamos a vaciarnos de contenido y esto, simple, más que Estados Unidos como país, es Estados Unidos como multinacional, que desde un punto de vista europeo o español, para mí, digo, vamos a ver, es un país que heredó que su bandera es la de la Compañía Británica de las Indias Occidentales, pues hombre, eh, es un final lógico para, o sea, es un desarrollo lógico en ese sentido. Es un país hecho como empresa comercial y que ahora algunos se quejan de es que somos una empresa comercial global y perdemos nuestra identidad. Bueno, está bien, vale. Alguien ahí formó su idea de Estados Unidos como Estado-nación, de que esto no es simplemente una empresa comercial, de que somos un país y ahora parece que dejamos de ser nuestro país, nos vacían del contenido de lo que para ellos es tradición
y nos hacen, bueno, extender nuestro poder por todo el mundo. También varias cosas en este sentido, porque, de hecho, desde que eligieron a Trump y durante también la campaña electoral, lo que dije fue, lo que sucede es que ideas de blandengues, de, entre comillas, amebas humanas, Sí, mm, es que no, eso no te sirve para una hegemonía, te sirve para un país europeo donde la seguridad exterior la proporcionen otros y los problemas sean problemas de gran ciudad de primer mundo, problemas primermundistas. Pero cuando eres un país que todavía dice ser la hegemonía mundial y que tiene cientos de bases militares por el mundo, pues necesitas una idea más bien de un militarismo, una fortaleza social, no lo contrario. Es decir, ellos mismos soltaron ese virus de una división y enfrentamiento social descomunal, un desarmado, pero no tanto de los ejércitos, sino de la voluntad de los otros pueblos por claro, defenderse, por claro. ser fuertes. ¿Qué pasa? Que ese virus también se lo comieron ellos mismos. Y la diferencia entre un país europeo o Estados Unidos es que los países europeos, a excepción de Francia o de Reino Unido, pues no es que tengan bases militares por el mundo, no tienen un imperio global que mantener, pero Estados Unidos sí. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en la época de Biden, dices, te ponen ahí a un señor Transformer de mando militar, dices, lo que le genera al mundo es risa. Esto es Estados Unidos, en esto se ha quedado esta gran potencia mundial. En vez de ir por la idea de, oye, una potencia global necesita dar miedo, necesita ser amenazante. Luego, ¿en qué acaba también? Metido en guerras, décadas de guerras, en pantanos billones de dólares gastados en cambiar a los talibanes por los talibanes, Sí, un grandísimo éxito, después de no sé cuántos cientos de miles de muertos y millones de refugiados, en el caso de Irak igual, y meterse también en Libia, aquí, otros que celebran, oh, mira, en Siria ha caído el malvado dictador y demás. sí, Bueno, ahora simplemente gobiernan los yihadistas por la diversidad, no se puede sí, decir que oye, siendo sinceros, los yihadistas que gobiernan en Damasco ahora mismo tienen más currículum que muchos políticos españoles, ¿eh? sí, Han sí, trabajado más tiempo, eso sí, su sí, empresa tiene que sí, ver con un poquito del rascado de cuello, sí, 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 pero sí, han trabajado más que políticos españoles. Bueno, políticos españoles que, claro, ahora les van a dar la manita como sí, ministros exteriores y les parece muy bien y demás. sí, Y vemos, pues, en fin, cómo hay una Europa totalmente desnortada y un Estados Unidos que intenta recuperar un rumbo de somos una gran potencia, somos un país, tenemos nuestra tradición, nuestras raíces, tenemos que volver a eso, por un lado y por el otro, la vía exterior de, oigan, si somos una potencia global, tenemos que demostrarlo, tenemos que dar miedo, tenemos que ser fuertes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Yemen los últimos días, bueno, las últimas semanas? Que Estados Unidos decidió que era su modo de mostrar que eran fuertes. Bueno, hace unos días asesinaron a decenas de civiles que estaban, por así decirlo, para traducirlo al cristiano literalmente, es como si hubieran bombardeado una procesión al final de las claro, semanas. claro, En el caso de allí era una celebración del final del Ramadán y ver a Donald Trump diciendo estos hutíes se estaban reuniendo para lanzar un no, ataque y todo el mundo, literalmente todo el mundo diciéndole, pero ¿qué has bombardeado una celebración musulmana? Que era el final del Ramadán. Y el exacto, tipo, digamos, volviendo a los viejos y malos usos de Estados Unidos. Como de, sí, nosotros somos el matón del mundo, nosotros bombardeamos, le pegamos a quien sea. Y dices, bueno, lo único que va a conseguir es precisamente ampliar esa brecha entre ese viejo mundo unipolar de Estados Unidos y compañía y el mundo multipolar. Los países que dicen, yo no quiero esta hegemonía ni otra. claro, Pero en primer lugar, yo no quiero esta hegemonía estadounidense, yo quiero romper todos los lazos con Estados Unidos, quiero no depender de Estados Unidos de ninguna de las formas. También ha habido acciones, a veces los cambios de poder no se dan tanto por la virtud de unos, sino sobre todo por la estupidez de claro, otros. Y claro, en este caso, lo de, venga, vamos a dividir, vamos a separar a Rusia y China porque la estrategia siempre tiene que ser que estos dos estén sí, separados y tal. Éxito que tuvieron en la Guerra Fría, intentando acercarse a la China comunista, a la China maoísta y decirle, aléjate de la Unión Soviética, vente con nosotros, etcétera. Y lo consiguieron ahí. Pero ahora, en vez de
ampliar esa brecha, lo que consiguieron fue empujarlas, unirlas. claro. Y también unir en la medida de lo posible, por las circunstancias entre ambas, entre India y China. Tener acercamientos, por ejemplo, en el marco BRICS, la cumbre de Kazán el pasado octubre de 2024, donde en ese marco de cumbre de los BRICS hubo una reunión bilateral entre China e India para limar asperezas, donde también está Irán. También un contexto de que menciono en el libro, de los cinco de Shanghái, salió la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la más importante a tener en cuenta. Es la mayor organización comercial del mundo, que tiene a los países más poblados y que además colabora con otras organizaciones regionales muy importantes como la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entre comillas, los tigres de Asia. Y lo que te das cuenta es de que hay un mundo gigantesco que lo que dice cada vez más fuerte es: no queremos saber de imposiciones ni de guerras, nosotros Claro, queremos una vía de desarrollo pacífico, aquí nadie es ni mejor ni peor. Como diría el viejo dicho castellano, nadie es más que nadie en Castilla. Pues en correcto. este caso, esto mismo, pero aplicado al mundo de los chinos son de una manera, los rusos son de otra, los indios son de otra. Cada uno es de una manera. Sobre todo, cada uno tiene un plan de desarrollo Claro, por el lado económico y también una percepción de sí mismo como somos más que un simple Estado. Somos un claro, Estado civilización. Somos algo mucho más grande y más trascendente que eso. Trascendente, que eso es también muy importante. Es darse cuenta de que esto no son 4 años y luego ganamos otras elecciones, evitamos que lleguen los del partido contrario, entre comillas, aunque yo considero que en España vivimos bajo el régimen de partido único, es decir, quieres lo malo sí, o lo malo en sí, versión de otro color, sí, que no falten los colores, pero en otros países lo que hay es una idea de vamos a desarrollarnos, vamos a que cada legislatura es un plan de desarrollo. Es, vamos a avanzar, a mover nuestras fuerzas productivas, a fortalecer a nuestros pueblos en un sentido de vamos a vivir cada vez mejor, cada vez más desarrollados. Pero claro, aquí no solo choca una idea geopolítica, también hasta antropológica, podríamos decir, el sentido europeo principalmente, de, es que el cambio climático, es que, bueno, tenemos que dejar de consumir porque el planeta, porque es que no podemos seguir con esto. Dices, bueno, pero la élite política sigue con el mismo ritmo de vida, ¿no? sí, Sí. Ah, o sí, sea que sí, recortes para los de abajo, pero los de arriba bien. O sea, el problema no debe ser tan grave. claro, ¿O es claro, que vamos hacia una tecnodictadura descomunal donde los ricos se pueden permitir todos los lujos y vicios y los pobres, pues a vivir en la más absoluta precariedad? Claro, hay países como Rusia, particularmente, que dicen, no, no, nosotros tenemos que vivir cada vez mejor y podemos. Además, claro, siendo el país más grande del mundo y claro, sintiendo que su población tiene mucho que crecer para claro, poder habitar y para poder desarrollar las fuerzas materiales de su país, pues dicen, nosotros desde luego, y claro que vamos a vivir mejor. Y el tema, por ejemplo, religioso también en Rusia es cada vez más evidente. Tanto cristianos, musulmanes, budistas, son parte de Rusia. Y que claro. todo eso también sea parte del desarrollo, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Claro, son cosas que en la Europa actual suenan a ruso, suenan a cosa de esto es imposible de Sí, sí, entender. Pero otros países también, como China, dicen lo mismo, de, oigan, nosotros claro que sí, vamos a ir a mejor, vamos a seguir progresando. Y entonces aparece lo que podemos denominar oferta geopolítica, la de el nuevo Oriente o el mundo multipolar y la del viejo unipolarismo. Claro, ¿qué prefieres? ¿Que te traten con respeto en términos de igualdad, de tú a tú? Aquí nadie es más que nadie, somos diferentes, eso no es ningún problema, simplemente es un hecho, somos claro, distintos, bien. claro, O que te digan, tú estás abajo, nosotros estamos arriba, tú estás aquí para que te digamos, te calles y lo hagas. Punto. Y ya está. Entonces, claro, claro, hay países, y particularmente en nuestro caso nos debería interesar muchísimo, como es África, porque que Turquía esté más lejos de África y tenga más proyección en África que España, pues es mucho decir. Eh, porque es decir, aquí, ¿qué pasa? Que desde Gibraltar se puede ver África, sí, sin ir más lejos. sí, Eh, en fin, y desde las Alucemas, las Chafarinas, sí, eh, todavía el más, Peñón de Vélez de la Gomera, se ve todavía más se cerca. ve más.
ni le cuento. Entonces, ¿cómo nos olvidamos de este asunto? Claro, eh, hace unos días, el 3 y el 4 de abril, ha habido cumbre entre los ministros de Exteriores de Malí, Burkina Faso y Níger, que ahora Claro. forman la Alianza de Estados del Sahel, que se salieron de la vieja comunidad de estados económicos de Asia Occidental, digamos, la Organización Internacional Postcolonial, y ellos dijeron, no, vamos a hacer una soberanista y vamos a centrarnos Vale. en nuestro desarrollo. Y se fueron a Moscú a tener una reunión, un encuentro cara a cara con Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. Que por cierto, Lavrov, el mismo que firmó por la parte rusa aquella declaración de 1997 ruso-china por un mundo multipolar, porque se Claro. hizo en la ONU. O sea, Claro. imaginémonos de dónde viene el asunto y qué figuras impulsan y saben de esto desde largo. Bueno, Claro. ¿qué quieren estos países africanos, por ejemplo? Desarrollo. Lo que quieren es desarrollo económico y desarrollo de seguridad. Simple y llanamente, lo que no quieren es que haya un país, Francia, que les diga, no, yo te controlo la economía, Sí, yo te sí, exploto los recursos, yo me lo sí. llevo todo y tú te quedas en la pobreza. Sí, sí, Y está además claro. el mensaje, que es todavía peor, el mensaje que se da en Europa es, no, es que tenemos que dejar de consumir tanto, porque es que vamos a un ritmo, que bueno, puf, es que tenemos que subdesarrollarnos. Tú le vas a decir a tus excolonias francesas, oye, habéis sido pobres, sois pobres y es que mira, que tenéis que seguir Sí, siendo pobres, total. chicos, es que el cambio climático, o sea, colonialismo, poscolonialismo, cambio climático, lo que Sí, sea, pero aquí hemos venido para quedarnos y saquearos. está claro, El está claro. mensaje ruso o chino, pero en este caso particularmente ruso, es todo lo contrario. No, no, claro que sí, vamos a desarrollarnos como nosotros nos hemos desarrollado y nos podemos desarrollar y mejorar en conjunto. El trato que les dan, que no los ven como, "Nah, estos están abajo, están en uno o varios escalones por debajo de nosotros. Simplemente ustedes son una cosa, nosotros somos otra. Ni Nada buenos, ni más. malos, ni mejores, ni Claro. peores. Claro, es un trato totalmente distinto. Es una voluntad de acción totalmente distinta. Y hay una cosa más que yo siempre digo, es que al final ellos comparten enemigo. El enemigo se llama Occidente. Claro. ¿Por qué? Porque el mensaje, por ejemplo, que Europa lanza, la Unión Europea lanza contra Rusia es, particularmente ahora Sí, con Kaja Kallas en la dirección diplomática de la Unión Europea, es tenemos que destruir Rusia, tenemos que sí, dividirla sí. en pequeños trozos, saquearla y demás. Eso amigos míos, eso lo escuchan también en países africanos y dicen, claro que simpatizo con Rusia, es que Claro. es lo mismo que nos han hecho, es Son lo nosotros. mismo que siguen haciéndonos. Sí, sí. Y Sí, digo África porque es lo que tenemos cerca, pero también en otros países de América o de Asia es lo mismo. Oigan, es que este occidente que quiere destruir Rusia es lo mismo que pretende con nosotros o ha estado haciendo con nosotros. ¿Cómo no vamos a simpatizar con ellos? claro. Pero en la mentalidad supremacista de, no, aquí nosotros decimos y el resto tiene que hacer. Vale, eso podía ser en otro tiempo, donde además había una muestra de por lo menos gloria material. Sí, En esa época, en ese pico del colonialismo, en segunda mitad del siglo XIX y, y hasta la Segunda Guerra Mundial, de que efectivamente, mira todos los progresos económicos que traemos, todos los ingenios, mira las grandes ciudades europeas, cómo se desarrollan, cómo crecen, etcétera. Pero es que precisamente nada de eso material, o sea, nada de lo bueno de aquella época existe ahora. Solo claro, queda lo malo. Y lo que claro, antes era bueno, ahora es malo. O sea, todo claro. es doblemente malo. La oferta es absolutamente rechazable para estos países. Y en vez de reconocer de, oye, hay errores, no, seguimos con las mismas. Sí, Seguimos con la sí. misma idea de vamos a deciros lo que tenéis que hacer. O sea, vamos a dedicarnos a la manipulación social, a la injerencia política, vamos a culpar de estas injerencias a los del otro lado. Mientras Claro, tanto, ¿cuáles son las condiciones materiales? Lo que le da de comer a esa gente, pues más de lo mismo, está más claro. pobreza de lo mismo, más saqueo. ¿Y qué es lo que les ofrecéis de un sentido espiritual, ideal o religioso? Decadencia, depresión. Cada día que te levantes vas a Sí, estar sí. peor porque el clima va a estar 1 grado. En 2030 vamos a estar por debajo del nivel del mar. Se van a deshelar los polos, a Claro, sí, morir sí. todos. No, o sea, No, no. es gente que necesita no solo comer, también un factor de seguridad. Sí, está claro.
factor de energía, de decir, necesitamos construir plantas de energía claro. para la agricultura, para la industria, el tema de embalses, que es muy importante Claro, vamos, en ese mundo multipolar, es de, vamos a construir más centrales hidroeléctricas y nucleares y todo lo que se pueda. Claro que claro, sí, vamos a desarrollar nuestras fuerzas, vamos a hacer que nuestra gente viva mejor, no que viva peor. Y aquí parece que nos hemos acostumbrado al miedo. A que, bueno, sí, es que estamos abocados a la destrucción, es que va, bueno, el cambio climático, es que vamos a morir todos. Pobre Sevilla y Cádiz, nos vamos a quedar sin nada en el sur, sin sí, el arte del sí, sur, nos sí, vamos a quedar. sí, sí. Valencia se va a inundar, bueno, se ha inundado, pero por otras Sí, cosas por otras cosas. inexplicables. Otras cosas que es de esto de tendríamos que saber las respuestas, pero a lo mejor se cae todo el sistema Sí, político si se sí, sabe. está claro. Además de eso en 2024, aquellas otras cosas que pasaron en 2004, Claro, quiero decir. claro. Pero bueno, que la idea Bien, es que en otros países sí hay un optimismo antropológico, podemos decir así, o un optimismo escatológico de, sí, se acerca un final del mundo, pero esto es bueno, porque el final del mundo, el final de este mundo conocido es el final de ese claro, hegemonismo occidental. claro, No que sea un mal final para todos, sino es el claro, final de un capítulo y vamos a claro, pasar a otro. Que claro. no significa que todo sea fácil, de color de rosa, No, no, maravilloso, nunca, nunca. porque evidentemente todos los países tienen sus intereses. La Claro, cuestión es, ¿y cuáles son los nuestros? claro, ¿Y cuál es nuestra aspiración? ¿Cuál es claro, nuestra vocación? Las de otros las podemos saber y eso lo intentamos transmitir en la medida de lo posible en el libro, que es de un tamaño razonable. Se podría escribir desde luego muchísimo más y esperemos que a la audiencia, a los lectores les encante y pueda haber una segunda parte o más yo y creo que sigamos sí, hablando más en profundidad. claro, También ahí en el libro desarrollamos sobre Rusia principalmente, también sobre China, India, Pakistán e Irán, que son países muy importantes en el mundo por diferentes razones. Cuatro de ellos son potencias nucleares, claro, con armamento nuclear. También es muy interesante cómo, bueno, se podría hablar de una, entre comillas, geopolítica de lo nuclear, tanto de armamento como de claro, desarrollo claro, civil, claro, de que en el mundo dicen, claro, es que esto es una energía poderosísima que nos da, en un sentido económico, claro, mucha energía de la forma más segura posible y más limpia posible, claro, entre todas las opciones. Es necesario para cualquier desarrollo, para cualquier bienestar social y mejora económica. claro. Pero, en fin, aquí en el lado occidental es el pesimismo escatológico, Sí, sí, de sí. el mundo se acaba y esto, pues sí, efectivamente, se acaba y lo que vemos, y parece que es la luz al final del túnel, pero no, no, es un tren que viene de frente y nos va a arrollar y estamos condenados en el túnel y ya, Sí, y sí, como de sí. vamos a morir todos, pero luego, como digo, a la élite no se la ve No, no, no. tan preocupada. O sea, nos echan ahí Sí, echan sí. el sermón, la bronca, Sí, el sí, discurso de. sí. o- yo, por ejemplo, hoy vengo sin corbata, claro. Es que así no hay que poner ni aire acondicionado, ni calefacción, ni nada, claro. Sí, Esto sí. nos lo dijo nuestro maravilloso presidente, Claro. su eminencia, el doctor Sánchez. Sí, doctor Sánchez. Enrique, vamos a ver, una de las cosas, en mi opinión personal, que se ha demostrado con la guerra en Ucrania es que ese mundo unipolar ha sido derrotado en todos los aspectos con una Rusia que se consideraba que no era una potencia y aquí le ponemos unas sanciones y mañana mismo están pidiendo árnica, cuando no, pues entonces llevamos armas y no, vamos a llevar nuestras armas más punteras, también han fracasado, ahora no cabe duda más hay que negociar, cuando has perdido o medio perdido te queda otra. Pero seguimos en esa dinámica. Esto demuestra que ese mundo unipolar está acabado o en fase de acabarse y que más nos valdría, en vez de empecinarnos contumazmente en no reconocerlo, en decir ya de una vez por todas, hay otras potencias, todos tenemos intereses, como has dicho, vamos a intentar que esos intereses confluyan en vez de se den de tortas y China, Rusia, tal, y vamos a hacer de este mundo algo un poco más llevadero por primera vez tal vez en la historia en vez de seguir intentando malmeter en otros. ¿Esto es así o no, Enrique? Pues efectivamente lo que demostró la guerra en Ucrania es que Rusia no era tan débil como pensaban.
querían hacer una especie de trampa geopolítica, como que Ucrania fuera el Vietnam de Rusia o el Afganistán de Rusia, y que una invasión rusa motivada por un Estados Unidos metiendo armamento, generándole básicamente una amenaza intolerable a Rusia. De hecho, el mismo Lavrov le había dicho a Blinken en diciembre de 2021 que, igual que Ucrania para ellos les parece muy soberana y que se puede unir a cualquier organización militar como la OTAN, pues seguro que a Estados Unidos no le importará en absoluto que Rusia haga lo mismo con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y claro, Blinken, no, saltó disparado, no, no, eso es una amenaza a la seguridad nacional intolerable que claro, no permitiríamos de ningún modo. Y claro. Lavrov diciéndole como, pues eso queremos nosotros, que Sí, respetéis, sí, que no queremos vuestros misiles en nuestra frontera, sí, 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 literalmente. No los queremos. Igual que vosotros no queréis nosotros, respetad, pero claro, ¿qué pasa? Que en la visión estadounidense es, no, no, nosotros podemos hacer lo que sea y vamos sí, a imponer lo que sea al resto. sí, Claro, es que el caso de Rusia y Ucrania está por un lado, pero China estaba mirando así de reojo y diciendo, claro, ¿qué pasa con Taiwán? claro, ¿Qué pasa, claro, Estados Unidos? Luego me vas a liar la misma, porque claro, con Biden, sobre todo lo que se vio es lo mismo, de provocar a Rusia en Ucrania, provocar claro, a China en Taiwán, y sí, decir, y que Estados Unidos se dedique a meter armamento, armamento, armamento y provocar una guerra entre otros. ¿Para qué? claro, Para acabar con Rusia y China, básicamente, claro, para meterles un conflicto interno, hacerles que se desangren ahí, pero claro, pensaban, bueno, Rusia, la economía, suelo decir, suena a veces francamente fuerte, pero a nadie se le va a olvidar, cuando el traficante de drogas empieza a consumir lo que vende, se sí, convierte en otro yonki. En sí, este sí, caso, el que vende propaganda, si se pone a consumirla, sí, sí, acaba como el que la consume. Pues, ¿qué ha pasado en Occidente? Que esos vendedores de propaganda se pusieron a consumirla y claro, pensaban, "Buah, es que Rusia es débil, si es que la dictadura de Putin, el régimen de Putin, si es que nadie lo quiere, si es que es verdad que van a querer a Putin y demás, hacemos la presión y lo echamos y vamos a poner aquí a Navalny. Bueno, claro, o a Ksenia Sobchak. Bueno, ellos veían que sí, sí, esto hacemos una presión, aquel mensaje de Borrell, para sí, los que somos españoles, pues ya sí, sabemos de sobra quién, bueno, cuando ya estaba en la Unión Europea diciendo, pues con las últimas sanciones, no más ropa en Milán, no más diamantes en Amberes para los rusos. sí, O sea, y para los rusos era, me estáis diciendo que tengo que elegir entre mi país, sí, sí, Rusia, y esas cosas. sí, Hombre, sí, sí, mi está país, claro claro, que sí. O está sea, claro. imaginémonos más que supremacismo, la suprema estupidez que hay que tener para pensar, bueno, los rusos van a preferir estos lujos y vicios antes que su país. Sí, De sí, sí, alguna lógica pensarían, bueno, en nuestros países donde, bueno, en el territorio de esos supuestos países que gobernamos, pues eh, claro, la gente va a elegir vicios antes que ese territorio de su DNI, ese país de su DNI, mejor claro, dicho. claro, Pero los rusos no. Los rusos claro, eligieron su claro. país y pensaban, bueno, a los rusos se les acaba la gente y demás. Y efectivamente, 2022 fue un año muy complicado para Rusia, pero se supieron sobreponer. Sí, Y estamos en 2025, con una Rusia totalmente distinta a la de aquella época. De hecho, una Rusia donde esa quinta columna liberal globalista ha desaparecido claro, prácticamente de Rusia. claro, Pero ha desaparecido ¿por qué? Porque los rusos, porque Putin se haya puesto en modo Stalin o Iván el Temible y haya dicho aquí no queda ni un traidor. No, simplemente porque se han ido. Y el que no se ha ido ha acabado agachando la cabeza claro. y se ha callado. Ante ¿Por la qué? realidad. Porque en estos vendedores y consumidores de droga propagandística occidental no es que lanzaron una campaña de el dictador Putin y demás, es que quisieron volar toda Rusia, todo Sí, lo ruso, ya, con ese proceso de los rusos, o sea, si eres ruso, o sea, en plan, eres ruso, ¿no? Tu raza es mala, eres malo, eres un bandido, un salvaje, un violinizador, un destructor. Tu cultura es genocidio, todo es malo, tu idioma es malo, tu religión es mala, tu lengua es mala, todo lo tuyo es malo. Pues al final hubo una serie de liberales globalistas que se acabaron yendo a Occidente, a claro. Europa o a Estados Unidos y les han acabado señalando igualmente, es que eres ruso. O sea, el problema no es Sí, lo que sí, tú opines, sí, eres ruso, sí, eres malo, eres la semilla de sí, Satanás, sí, del malvado, no te podemos tolerar aquí. sí, sí.
Y claro, eso lo único que ha conseguido es que precisamente los rusos digan, ah, sí, con esas estamos, ¿queréis luchar? Pues evidentemente a un ruso, como si quieres derrotar a un ruso, tú véndele almohadas, véndele cojines, véndele Claro, cosas en las que se pueda claro, relajar, en las que se pueda olvidar de todo claro, y ahí le robas. claro, Pero tú no le intentes robar a un ruso a punta de pistola, porque los rusos también las tienen y, claro, también las, claro. y Está ante una claro, lucha ellos está se claro, refuerzan, está claro. se, digamos, se ponen duros, se endurecen. Claro, claro, Y lo que les han dado es, y además, una cosa muy importante, la historia. claro. Lo que ven los rusos es, maldita sea, estamos ante la amenaza atávica que nos sacude cada siglo. Sí, La sí, invasión de un grupito de europeos sí, sí, que nos quiere destruir. sí, Dicen, el siglo pasado, la Alemania nazi y sí, no sé cuántos más, la Francia napoleónica y no sé cuántos sí, más, sí, el reino de Suecia y no sé cuántos sí, más, sí, sí. la mancomunidad polaco-lituana y no sé cuántos más. Está claro, Dicen, está en otros claro, siglos, amenazas desde el este, que si está tártaros, claro, mongoles, etcétera. Dicen, bueno, pues está ahora claro, tenemos, sí, claro, un país que se respeta, que se aprecia a sí mismo, está claro, que se recuerda a sí mismo, dice, está claro. pues estamos en las mismas, nos toca hacer Sí. nuestra defensa. Y lo que han Enrique, conseguido es eso, es reforzarlos está claro. muchísimo. Muy bien, Enrique Refollo, nada, nos queda nada más que 2 minutos. Muchísimas gracias. El libro es muy interesante, es muy actual. Yo creo que es rabiosamente actual y muy bien explicado todo. Entramos en un mundo de la geopolítica que mucha gente pues no conoce, pero que gracias a personas como tú, perdón, como Guillermo Rocafort con estos libros, pues nos vais ilustrando. De verdad, muchísimas gracias, Enrique. Y nada, a por la segunda parte del libro, a ver si llega, que yo creo que es importante, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Ya Ojalá que veremos. sí. A ver la audiencia qué opina. Seguro que sí, hombre. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tus minutos y por tus explicaciones. A ti por la gran invitación y un gran saludo a toda la audiencia también. Gracias.